este webinar lo hemos preparado para ustedes con mucho gusto. Por ahí comentaba con alguien de aquí que esta es la tercera o cuarta webinar que hemos hecho. Y bueno, este webinar nace de los comentarios que hemos recibido, los cuales muchos han sido, la mayoría, 98% han sido muy buenos. Y de la necesidad pues de querer conocer un poco más de cómo generar, cómo poder seguir creando nuevos proyectos inmobiliarios, ya no solamente desde el punto de vista de terrenos donde sí se puede hacer, sino qué hacemos cuando tenemos un terreno un poquito más complicado, ¿no? Entonces, sin más por el momento preámbulo, vamos a comenzar y comentarles a todos los que no alcanzaron a escuchar, esta webinar se está grabando y se va a subir a las redes sociales de Luma, Proyectos Sostenibles, yo creo que el día de hoy por la tarde o mañana. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Bienvenidos todos y vamos a continuar. Bien, uno de los primeros factores que quisiera como introducción comentarles, y este es un dato muy curioso, pero verdaderamente contundente, es que para el año 2050, 7 de cada 10 personas en el mundo vamos a vivir o van a vivir en las ciudades. Es un dato verdaderamente, ¿cómo lo podría decir? Impactante y totalmente retador, dado que las urbes van a albergar el 70% de la concentración de la población mundial. Y entonces, en ese sentido, pues desde ONU Habitat se ha estado preparando al planeta, a los diferentes gobiernos y preparándonos a todos nosotros los profesionistas, tanto del mundo de la arquitectura, el urbanismo, la planificación urbana, el diseño de la ciudad, ingenieros civiles. Inclusive yo veo este conocimiento muy apropiado para toda la gente enfocada al ramo inmobiliario, los brokers, los corredores, todos, entender este tipo de situaciones, porque hay una enorme oportunidad. Es decir, si estamos hablando de que el 70% de la población va a vivir en las ciudades, pues entonces hay una enorme oportunidad. Y justamente esta visión de oportunidad bien establecida desde la nueva agenda urbana de ONU Habitat 3, en donde en el punto 4 de esta agenda urbana que se desprende de la ONU, dice que es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como motor impulsor de un crecimiento económico sostenible e inclusivo, el desarrollo social y cultural y la protección al medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que la urbanización, la propia urbanización, ONU Habitat y la nueva agenda urbana visualizan al proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades como el único o de los, como el elemento articulador para encontrar la solución a todos los problemas que hoy tenemos. No lo están viendo desde el punto de vista de regresar a la gente al campo, porque este es un fenómeno demográfico que nadie puede parar, ¿sí? Bueno, hoy día tenemos el efecto de la pandemia del COVID, que de alguna manera a la gente la está metiendo en sus casas, pero la gente no está migrando al campo. Y la gente que es de campo ya se quedó, y la gente que es de ciudad aquí está. Entonces, pero el proceso de urbanización no se va a detener. Y entonces, lejos de ver el proceso de urbanización y el crecimiento de las ciudades como una situación de gran desventaja, es el eje articulador para poder llegar a una solución global en los diferentes gobiernos de Latinoamérica, el Caribe, la Unión Europea, Asia, en fin, todos los continentes. Y esta situación me gusta contextualizarla y explicarla
porque podemos tener diferentes visiones, las cuales todas son respetables, pero no por eso quizás que todos podamos coincidir en ellas. Existen algunas visiones, algunas conservadoras, en donde el simple hecho de saber que la urbe sigue creciendo y creciendo y creciendo, nos pone en una situación de estrés muy complicada y puede ser tema de debate en cualquier reunión, carne asada con los familiares o colegas en un café. Pero si sensibilizamos esta parte que en la nueva agenda urbana ya sensibilizó, pues el efecto demográfico no va a parar, es inminente. Y la única solución es controlar el proceso de urbanización. Y para ello, ONU Habitat plantea reorientar la manera en cómo se planifica la ciudad, cómo se diseñan las ciudades, cómo se financian los proyectos de gobierno, cómo se desarrollan los proyectos de gobierno, cómo se administran y cómo se gestionan. Pero, ¿por qué estoy comentando esto? A lo mejor ustedes dirán, oye, pues esto es mucho como de política, de ordenamiento territorial y cuestiones de este tipo, pero lo comento porque justamente aquí es donde viene la concepción inmobiliaria. La concepción inmobiliaria se nutre e impacta de forma directa en la manera en cómo planificamos las ciudades. Es decir, los creadores, los hacedores de ciudad, en parte sí son los gobiernos. Estoy combinado, Kike. Pero los verdaderos hacedores de ciudad, a ver, denme un segundo, voy aquí a silenciar algunos. Kike, pase la cámara. Oye, no sé. Como que le apreté de más. ¿Ahí sí me escucho? Sí. ¿No me escucho doble? ¿No? Ok. Los verdaderos hacedores de ciudad, en una gran proporción, es la industria inmobiliaria, en sus diferentes sectores, ¿no? Habitacional, hotelera, industrial, comercial, usos mixtos, en fin. Y entonces, estos hacedores de ciudad impactan significativamente en cómo se planifican las ciudades. Al final del día, a través de los proyectos que diseñan sus arquitectos, se ve reflejada la forma, en cierta medida, la forma del diseño que tiene la ciudad, a través de los diferentes instrumentos de financiamiento que ellos tienen, que es a través del capital privado y el capital institucional, o algún fondo monetario o gubernamental o combinado. Es como se fabrican estos grandes proyectos, pequeños o grandes proyectos, que en su cúmulo generan distritos y generan el concepto de ciudad que cada ayuntamiento, cada municipio tiene. Disculpen. La forma en cómo se desarrollan, ahí es donde empieza a entrar en el ámbito inmobiliario la figura que juegan los municipios, ¿no? Los ayuntamientos. La forma de administrar esos proyectos y la forma en cómo se gestionan. A lo que voy con todo esto es que entonces la visión de un plan de desarrollo urbano, perdón, antes de pasar a esto para cerrar acá, a lo que voy con todo esto es que el sector inmobiliario, al ser un motor muy fuerte de crecimiento de la ciudad, y a través de la tecnificación y perfeccionamiento que han tenido con el paso del tiempo sobre el entendimiento del mercado, es decir, el sector inmobiliario conoce muy bien las necesidades del mercado a través de los estudios de mercado que hace,
a través de los focus group, a través de las simulaciones de venta. Todos ellos conocen muy bien cómo... Pendejadas. Ya me lo habías dicho permítame que sí. tantito, Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Repítelo mismo. Te lo paso para que tú vayas iniciando. Entonces, como les comentaba, esta parte de concepción inmobiliaria impacta directamente a toda esta estructura de la ciudad que plantea Soho como hábitat, ¿no? Y entonces, parte de lo que nosotros tenemos que ver como inmobiliarios, como es cómo podemos integrar estos 6 aspectos en la forma de diseñar nuevos proyectos, pero también en la forma de cómo justificamos proyectos que en este momento no necesariamente los. Y aquí es donde sí voy a pasar a la siguiente lámina, en donde tiene que ver con la visión del plan de desarrollo urbano. Los planes de desarrollo urbano que tenemos en México, o sea, en México como país, pero aquí en Jalisco o la zona metropolitana de Guadalajara, al día de hoy tienen ya un rezago, es decir, en términos de actualización. La ciudad está cambiando a una velocidad muy, muy rápida. Es decir, en cuestión de meses ya te cambió un sector, ya te cambió un barrio, ya te cambió un sector de la ciudad. Entonces, estos instrumentos de planeación tienen que estar constantemente en cambio. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tener fricciones entre lo que el mercado, es decir, los compradores necesitan con respecto a lo que el plan parcial permite. No quiere decir esto que la ciudad tiene que tener la figura y la forma que los desarrolladores inmobiliarios quieren. En cierta medida, la ciudad es el resultado de las necesidades de las personas. Pero si tenemos instrumentos de planeación desactualizados, vamos a encontrar elementos de fricción. Estos elementos de fricción están entre lo que la gente necesita como ciudad y lo que el plan parcial te permite hacer. Entonces, a sabiendas de esta situación, los planes parciales plantean 4 elementos que describo en esta lámina, que son los usos de suelo permitidos, usos de suelo compatibles, usos de suelo condicionados y usos de suelo prohibidos. Obviamente, donde nos vamos a centrar es en el punto 2 y 3, que es el uso de suelo compatible y el uso de suelo condicionado, y vamos a señalar algunos aspectos del uso de suelo prohibido. En el uso de suelo permitido no hay ningún problema, porque si está permitido, pues, tan fácil como que te dan una licencia y te permiten hacerlo, ¿no? Pero ¿qué hacer o cómo fabricar o cómo potencializar o cómo permitir que se desarrolle un proyecto cuando tenemos un uso de suelo compatible o cuando tenemos un uso de suelo condicionado? Y entonces aquí empezamos a entrar a la parte de las guías y mecanismos para obtener el uso de suelo. Entonces aquí lo podemos ver. El uso de suelo permitido es muy sencillo. Se solicita un dictamen de trazo, usos y destinos específicos del suelo, en donde tú vas a ventanilla, metes tu trámite, te piden una serie de documentos de muy fácil acceso y te entregan un dictamen. Después, tenemos el ejemplo del uso de suelo compatible. De lo que se trata es que podamos, dentro de la solicitud de la petición de un dictamen de uso de suelo, podamos integrar el uso de suelo compatible que nuestro proyecto necesita. Pero para esto tenemos que conocer los planes parciales de desarrollo urbano. Este webinar no está enfocado a explicarles cómo consultar un plan parcial de desarrollo urbano. Hoy día ya es muy fácil, sobre todo en Guadalajara, porque existe una herramienta que se llama Visor Urbano, que es una especie de Google Maps, en donde tú te sitúas en el terreno, le das clic
y te descarga una ficha informativa de qué se puede, qué no se puede hacer, cuáles son algunos elementos de densidades de vivienda y situaciones naturales. Entonces, no me quiero enfocar ahorita en esa parte, pero dentro de los usos compatibles los puedes solicitar dentro de la petición de un dictamen de uso de suelo, o una vez que te entregan un dictamen que no trae el uso de suelo compatible, es a través de un escrito complementario posterior a la obtención del dictamen de uso de suelo. Los usos de suelo condicionado, aquí es donde la cosa ya se empieza a complicar. Y aquí es donde realmente nos vamos a meter a fondo. Por ejemplo, en Zapopan, para obtener un uso de suelo condicionado, que fíjense bien, un uso de suelo condicionado no quiere decir que sea prohibido, sino que se puede llevar a cabo si solo si cumple ciertas condiciones de integración en el contexto urbano, las cuales vamos a ver más adelante. Entonces, en Zapopan es a través del estudio de potencialidades de desarrollo. En Guadalajara es a través de un dictamen de revisión del segundo paso. Estas dos cosas, tanto en Zapopan como en Guadalajara, están perfectamente reglamentadas. ¿Qué quiere decir? Que son legales. Sí, y si son legales, le genera una protección al desarrollador, al propietario de la tierra, al municipio y bueno, y por ende también a la comunidad, a la sociedad que lo rodea. Porque estos instrumentos están pensados, están fabricados para que lleven un protocolo de análisis, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, para el resto de Jalisco, los estudios técnicos serían estudios técnicos justificativos, pero que no necesariamente están reglamentados. Esto pone en cierta, digámoslo así, complicación de engranaje y de entendimiento entre la persona que quiere o desea generar un proyecto con usos de suelo condicionados, porque no existe una reglamentación o una guía, una forma muy objetiva de ver los proyectos, y pueden ser sometidos a muchísima, por así decirlo, interpretación de la ley. Afortunadamente tenemos un reglamento estatal y tenemos un código urbano del Estado de Jalisco que establece ciertos criterios. Pero entonces, en el resto de Jalisco, que no es Zapopan ni Guadalajara, donde no tenemos reglamentado este tipo de situaciones, se pone un poco complejo. Y lamentablemente en algunos casos las cosas a veces juegan a favor del funcionario o pueden jugar a favor muy de la comunidad, de la sociedad o muy a favor del desarrollador. La idea es que todos los municipios en el mediano o largo plazo puedan reglamentar esto para que sea totalmente equitativo y transparente, así como el día de hoy lo hace Zapopan y Guadalajara. Bien, y para el uso de suelos prohibidos, catalogados así, o sea, digo, prohibidos no es porque a lo mejor no necesariamente no es que se puedan hacer, sino que en el plan parcial están como prohibidos por alguna situación. La única forma es modificar el plan de desarrollo urbano vigente, el cual es un protocolo muy largo. Para modificar un plan de desarrollo urbano te puede llevar desde un año, año y medio. Y como están hechos actualmente con una visión de planificación estratégica, tampoco te garantiza de que si te metas a modificar un plan de desarrollo urbano vas a poder hacer lo que quieras. Y que tampoco esa es la visión. Si un plan de desarrollo urbano tiene una visión estratégica, tiene que ver con un análisis ambiental, tiene que ver con una coherencia territorial y legislativa, analiza situaciones sociales, de equipamiento, en fin, pero desde un contexto muchísimo más integral, a una escala ya sea a un nivel centro de población, distritos, situaciones de esta naturaleza, y que lejos de que se perciba de que, pues modifico el plan y ya puedo hacer lo que quiera. Claro que no, porque en ese proceso de planeación estratégica conviven muchísimos más elementos de muchísima importancia, y como aquí lo que rige es el beneficio colectivo, ya no se figura como que una modificación de plan de desarrollo urbano puedas hacer lo que se te venga en gana, ¿no?
y menos cuando hoy los instrumentos de planeación urbana son revisados por la CEMADET, por la PRODEUR, tiene un proceso de participación ciudadana, se someten a consulta pública, están publicados durante un mes en los estados de la presidencia, delegaciones a través de página web, cualquier persona puede hacer alguna recomendación o queja técnica, o sea, es un tema complejo. Entonces, y discúlpame que sea tan insistente en esto, pero lo comento porque de lo que se trata es de que si vamos a conseguir compatibilidades de uso de suelo o usos de suelo condicionados, o de alguna cierta forma podemos un uso de suelo que no le genere un daño a la ciudad o al medio ambiente, lo podamos hacer viable o factible a través de cualquiera de estos tres esquemas, de la compatibilidad, del acondicionado o de cambiar el uso de suelo prohibido en un plan de desarrollo urbano, es para poder construir mejor ciudad. Porque hay un tabú muy fuerte. Alguien escucha cambio de uso de suelo y mucha gente se entera. No. Y lo que no sabemos es que si en cierta medida, si los usos de suelo compatibles, condicionados, no se están, o más bien hay trámites de ese tipo, es porque el plan de desarrollo urbano no obedece en cierta forma a la realidad de lo que necesita la ciudad, de lo que necesita la gente. Por eso la importancia de que estos instrumentos de planeación en todo tiempo estén actualizados. Bien, vamos a entrar al tema de la metodología. Y aquí es donde vamos a centrar un poquito más. No porque yo quiera que esto se convierta en una clase y ustedes se dediquen a hacer estudios de este tipo. Por supuesto que si quiera se lo va a poder hacer. Pero quisiera que dimensionaran el escenario completo para que en sus proyectos, ya sea que sepan cómo pedir algún tipo de estudio en específico, o bien cómo revisar más que revisar, dimensionen el tamaño del estudio y cuando se enfrenten a un problema de este tipo, pues tengan cierta certeza de cómo lograrlo, ¿no? De cómo conseguirlo. Entonces, lo primero que yo recomiendo, esto no viene en ninguna legislación a nivel Jalisco, esto es como nosotros hacemos las cosas. La metodología siempre se basa en revisar el desarrollo económico continuo, que este es un criterio que establece ONU Habitat. Nosotros tenemos el criterio de que socialmente el proyecto no genere impactos negativos y de tratar de asegurar o garantizar que el medio ambiente no va a ser alterado de forma negativa, sino que inclusive el proyecto le pueda sumar características de capital ambiental a la zona o cuando menos al proyecto. Porque la mayoría de estas necesidades de adaptaciones o cambios o compatibilidades de uso de suelo se dan en su mayoría dentro de la ciudad, dentro de terrenos baldíos que hoy por hoy pues no tienen ni un oficio ni beneficio, sino que simplemente están ahí abandonados y generan otro tipo de problemas, ¿no? Porque en torno a ciertos terrenos que tienen una superficie grande, pues se pueden dar fenómenos de delincuencia, vandalismo, drogadicción, tiraderos de basura, focos de contaminación. Hay algunos casos muy fuertes en Tlaquepaque y Tonalá, en donde hay solares todavía muy importantes y llega el momento o la época de estiaje, por un chispazo, un descuido, un vidrio o simplemente el calor se prenden y ha habido alteraciones a fincas colindantes, algún problema de estallido de algún tanque de gas. O sea, el tener terrenos baldíos dentro de la mancha urbana no es realmente algo bueno. Entonces, en algunas ocasiones, para que se pueda desarrollar algo ahí, necesitamos una compatibilidad y la tenemos que ver con esta visión.
Para poder determinar, o más bien para poder justificar un cambio de uso de suelo, una compatibilidad de uso de suelo, sobre todo en los municipios que sí está reglamentado y en los que no a través del estudio técnico, es que tenemos que establecer una frontera de estudio. Pero este estudio es el equivalente a la dimensión y proporción de impactos que generará el nuevo proyecto en la zona. Y para delimitar la zona, se toman en consideración cuando menos los siguientes elementos: vialidades de jerarquía colectora en adelante, ríos, arroyos y cuerpos de agua, equipamiento de impacto barrial en adelante, redes e instalaciones de infraestructura troncal y zonas con características ambientales relevantes. Fíjense bien, hay un criterio equivocado que muchos urbanistas o arquitectos plantean, que es que a través de estos elementos tratan de encontrar estos elementos que acabo de describir y delimitan una zona de estudio lo más pequeña posible. Y eso está mal. Porque la zona de estudio... Aparte de eso, ¿qué otro punto era? La zona de estudio tiene que ser equivalente a los impactos de la zona. Y para ello, inclusive, se creó un a ver, permítanme tantito. No se permite. Ahí está, no. Y para esto se creó, inclusive a nivel metropolitano, los proyectos de análisis metropolitano. Cuando tenemos proyectos de equipamiento o de alguna infraestructura, algún puente o alguna situación de impacto metropolitano, inclusive los estudios se hacen a escala conurbada entre municipios o a escala metropolitana. Entonces, no hay una limitación. Con esto quiero decir que su área de estudio puede ser tan pequeña como tan grande, de acuerdo a la complejidad de su proyecto. Y para esto es importante que ustedes consideren los siguientes elementos. Bueno, voy a ir esta de acá. Los elementos de análisis. Los elementos de análisis yo los divido en 10. En términos generales puede haber un poco menos o un poco más dependiendo de la complejidad de cada proyecto. Y los elementos de análisis tienen que aterrizar en la zona de estudio o en la zona de impacto el comportamiento social, demográfico y económico de las personas que están allí. Un estudio justificativo de cambio de uso de suelo lo que pretende es no solamente integrar un proyecto nuevo en una zona que de bote pronto no es permitido, que de bote pronto no es 100% permitido, sino que tiene que medir todos los impactos que va a generar para poder generar medidas de mitigación que nazcan del mismo proyecto. Y para ello es muy importante analizar y comprender el comportamiento sociodemográfico que tiene esa zona. Tiene que analizar con muchísimo detalle el equipamiento edificado. Y para ello se hace un estudio que se le conoce como dosificación de equipamiento. ¿De qué se trata este análisis? De lo que se trata es de conocer y entender qué papel juega el equipamiento público que existe en la zona, cuál es su radio de influencia, cuál es su radio de impacto, qué elementos puede tener o puede jugar a favor o en contra del proyecto, para que entonces el proyecto por sí mismo trate de generar medidas de mitigación o medidas complementarias en materia de impacto edificado en la zona. También se hace un análisis de los espacios verdes, porque podemos tener zonas en donde por sus características pueden ser muy favorables, es decir, que colinden con una gran área urbana, una gran área verde, perdón, o puede ser todo lo contrario, que pueda ser una zona muy densa
en donde no tenemos ningún espacio de área verde, pero que en un momento dado, si el proyecto tiene una escala grande, al momento que genera áreas de donación, pudiera venir a inyectarle un poco de espacios verdes a la zona. O si es un proyecto también grande, pero que no, digamos, si está en un terreno urbano consolidado y no va a entregar áreas de donación, pues entonces le vamos a meter más densidad a la zona. Y si no tenemos ningún espacio verde, pues entonces esa sería una limitación. Pues tenemos que entender y conocer qué papel juegan las áreas verdes en la zona y tratar de encontrar las áreas de coincidencia para poder conseguirlo. El punto 4, que tiene que ver con las capacidades viales, es muy importante. Es de los aspectos al día de hoy muy importante. Obviamente todos son importantes, pero ese tiene muchísima relevancia por toda la nueva cultura que se está viviendo en cuanto a una nueva movilidad, sobre todo en temas ciclistas, peatonales. Se quiere al día de hoy tener una ciudad mejor conectada, pero con criterios de desplazamiento más diversificado a través de la red de ciclovías y cuestiones de este tipo. Entonces la capacidad vial es pero muy importante. Y para ello, en algunos casos, se tiene que analizar el proyecto desde el punto de vista del impacto vial, ¿sí? O de un estudio de capacidades viales. Yo les voy a comentar un ejemplo que inclusive nosotros tuvimos en un proyecto. La reglamentación normalmente de estos municipios o de todos los municipios de Jalisco funciona bueno, salvo Guadalajara. Guadalajara al día de hoy te pide únicamente un cajón de estacionamiento por cada unidad habitacional en ciertas densidades. Sobre todo las densidades altas. Pero, por ejemplo, en otros municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, todavía te permite, o sea, no está restringido. Te permite tener más de un cajón de estacionamiento por unidad habitacional, pero también te solicitan, en algunos casos, o la mayoría, cajones de estacionamiento para visitantes. A diferencia de Guadalajara, que Guadalajara está tasando un solo cajón de estacionamiento por unidad habitacional, esto es para desincentivar la utilización del auto, porque la ciudad ya está colapsada, ¿no? Entonces, los nuevos desarrollos plantean en densidades altas que solamente puedan tener un cajón de estacionamiento y en algunos casos, cuando estamos dentro de un corredor de desarrollo, de potencial de desarrollo, inclusive puedes evitar en tu proyecto inmobiliario el meter algún cajón de estacionamiento. Entonces, lo comento porque, por ejemplo, en un proyecto que tenemos en Zapopan, a pesar de que la ley nos permite tener más de un cajón de estacionamiento, hemos decidido que funcione casi en igualdad de circunstancias que Guadalajara. Es decir, no queremos tantos cajones de estacionamientos, sino que queremos solamente un cajón de estacionamiento por cada departamento. Y esto lo hacemos con el objetivo de que en el proyecto le demos más oportunidades a más personas a aspirar a él, en independencia de que si la cantidad de cajones de estacionamientos tan grande nos quepa en un solo proyecto, es decir, disminuimos la cantidad de cajones de estacionamientos para darle más oportunidad a número de viviendas a que puedan vivir en esa zona que tiene características de ubicación, de infraestructura y de una serie de situaciones importantes. Entonces, pero bueno, al final del día, el tema de la capacidad vial que tenga la zona y cómo se va a comportar con las vialidades existentes, paradas de autobús, si en la zona hay alguna ciclovía, si tenemos cierta conexión con algunas otras esquinas o zonas donde se pueda la gente subir al transporte público, es de vital importancia.
Y esta capacidad de conexión vial siempre, pero siempre va a estar condicionada a que técnicamente pueda ser construible. Es decir, si el proyecto demanda ciertas acciones en temas de adaptación vial en la zona, sin embargo, técnicamente no son construibles, se tiene que encontrar una mejor manera de cómo evitar ciertas obras o bien sustituirlas por algunos otros elementos. Lo importante es que la zona no colapse en términos de capacidad vial. Y bueno, pues vamos a ir a la capacidad de infraestructura. Con esta misma óptica es el abastecimiento de agua, drenaje, desalojo pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones, que básicamente son las más importantes. Sabemos que en la zona metropolitana de Guadalajara, en su generalidad, podemos presumir que todo tiene problemas de infraestructura. Y la verdad es que es muy lógico y muy normal. ¿Por qué? Porque la nueva tendencia de ONU Habitat y de la Ley General de Asentamientos Humanos, el Programa Nacional de Vivienda, el Programa Estatal de Desarrollo y los planes de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que plantean es una densificación de la ciudad para llegar a ciudades más compactas, muchísimo más pobladas, y esta parte de adaptación o transformación o rehabilitación o crecimiento de la capacidad de infraestructura se ha estado generando, se ha estado gestando de forma por etapas. ¿Para qué? O sea, de la noche a la mañana se entiende que el gobierno no tiene la capacidad para meter diámetros muchísimo más grandes. Y la verdad es que también parte del desarrollo inmobiliario, es decir, con la construcción de cada proyecto, también a cada proyecto se le pide que le abone a la ciudad a través de las factibilidades que da el CIAP y cosas de esta naturaleza. Entonces, cada proyecto le abona un pedacito a la ciudad y se suma un ejercicio colectivo con la obra que puede urbanizar o construir, en este caso el gobierno. Pero volviendo al tema, si el proyecto no tiene la capacidad de alimentación de agua, drenaje o desalojo pluvial, no va a ser factible. Y para ello, entonces, es importante contar con lo que establece el paso 10, que son las factibilidades. Sí, ahora bien, si su proyecto no cuenta con las factibilidades, todavía existe una alternativa más. Sobre todo en predios y en algunas ubicaciones no tan céntricas, se puede permitir todavía la perforación de algún pozo a través de la adquisición de derechos, la construcción de alguna planta de tratamiento. Pero viéndolo más allá, no solamente se trata de que construyamos una planta de tratamiento, sino que una planta de tratamiento con una tecnología actual ya te empieza a generar condiciones de un proyecto sustentable. Es decir, si no tengo energía eléctrica, puedo abastecerme a través de fotoceldas solares. Si tengo una carencia de agua y la totalidad del diámetro no me da para abastecer todo, puedo meter un sistema de reciclamiento de agua y de reutilización de agua dentro ya sea del edificio o dentro del fraccionamiento o dentro de la nave industrial para tratar de generar un impacto mínimo, y entonces lo que tengo es un abastecimiento de agua en una cisterna, pero el agua la estoy reutilizando y ya me convierto también en un proyecto sustentable. Con el tema del drenaje, pues es muy similar. El tratamiento de las aguas negras y cómo esas aguas recuperadas se utilizan para riego o inclusive en sistemas muy interesantes de potabilización. No es que te la tomes, pero la puedes utilizar para uso humano. Entonces, actualmente la utilización de las ecotecnologías nos permite
en la medida de lo financieramente posible del proyecto, que prácticamente todos los proyectos sean factibles desde el punto de vista de la infraestructura, porque sí existe la tecnología para poder hacerlo. Nada más es abrir un poco la mente y permitirnos empezar a generar ese tipo de proyectos. Bien, otro de los aspectos que se establecen o que se analizan es la densidad de población en la zona. Ya medio había tocado el punto en lo primero que describí, pero la densidad de la población de la zona juega un papel muy importante, porque no se trata de que un proyecto venga y reviente un sector, un barrio, un vecindario. El proceso natural de transformación de la ciudad genera estrés social, pero hay que saber dimensionar y medir entre un estrés social y que efectivamente vaya a venir a generar una situación catastrófica desde el punto de vista de la densidad poblacional de la zona. La gente, las personas que viven en ciertas colonias o en ciertos barrios tienen un sentido de pertenencia y de arraigo y generalmente les cuesta trabajo aceptar el proceso de verticalización de la ciudad o de redensificación o de densificación de las ciudades. Esto no quiere decir que sea malo, sino que es un proceso natural entre lo que la gente tiene que irse adaptando con el mismo proceso de la transformación de la ciudad. Entonces, lo importante aquí es que si existen los elementos de cálculo, estos son cálculos matemáticos, al final del día de lo que se trata es cuánta gente hay ahorita y cuánta gente va a haber en un futuro. Analizamos que desde el punto de vista de la densidad y de todos los elementos que ya se describieron, no va a generar un impacto negativo y se puede implementar el proyecto sin problema. Las consideraciones ambientales relevantes también son muy importantes. Y aquí como consideración ambiental, quisiera tocar el tema de proyectos que ya se han detenido y que a mí en lo personal me da mucho gusto que se detengan. Hay proyectos, como todo, ¿no? Hay proyectos que proponen una compatibilidad, un cambio de uso de suelo, que efectivamente viene a traer una situación ambiental adversa o de riesgo o de una catástrofe ambiental. Ese tipo de proyectos yo los repudio. Ese tipo de proyectos no es la visión de ONU Habitat, no es la visión de la Ley General de Asentamientos Humanos, y tendría que ser de forma generalizada. Esa visión no tendría que existir. Sin embargo, sabemos que hay gente que le gusta brincarse las cuerdas, ¿no? Pero bien, a lo que quiero llegar es que si las consideraciones ambientales no se vean afectadas de una forma negativa, el proyecto en un momento dado le pudiera sumar a crear mejores a crear mejores condiciones ambientales en la zona. Y esto lo explico porque hay proyectos que para poder lograr su compatibilidad de uso de suelo van a tener que venir a apostarle, ¿no? O sea, van a tener que venir a generar medidas de mitigación, las cuales van establecidas en un impacto ambiental, en donde ese impacto ambiental ya forma parte del proceso de licencias y que todo proyecto inmobiliario, sea cual sea, tiene que generar. El comportamiento hidrológico también es un aspecto importante, sobre todo en las zonas del centro de Guadalajara. Existe el manto freático, al igual que en otras zonas de la zona metropolitana, muy superficial. Y entonces el comportamiento hidrológico subterráneo y superficial juega un papel importante. Está decretado por ley
que esas son zonas federales y que tienen ciertos criterios de conservación y de manejo. Entonces, los proyectos, un buen proyecto tiene que ser flexible. Un buen proyecto tiene que encontrar la manera de cómo sí poder rescatar o conservar estos aspectos hidrológicos y ambientales, adaptándose a ellos de una forma equilibrada y que puedan, a medida de lo posible, coexistir. Pero para ello necesitamos tener una visión sostenible y de respeto. O sea, entender de que el proceso inmobiliario no es una máquina, o sea, no debe de ser visto como una máquina desgarradora del territorio, sino que el proceso o el mejor proceso inmobiliario es aquel que se adapta a las condiciones ambientales, hidrológicas y de sus características territoriales. Todo esto lo comento porque fíjense bien, si ustedes desarrollan un proyecto en el que todos estos aspectos están siendo atendidos de forma hasta inclusive con criterios de diseño bioclimático y de respeto al medio ambiente, la mayoría de los proyectos se puede desarrollar sin ningún problema. La mayoría de los proyectos se puede desarrollar sin mayor desgaste. Pero si nosotros no cambiamos la visión de la forma en cómo viabilizar los proyectos, es verdaderamente complejo. Y bueno, ya por último tenemos la parte de la capacidad de acceso al terreno, es decir, que tenga una vialidad franca, una forma franca de cómo acceder a él, ¿no? Básicamente, estos son los puntos mínimos de análisis que un estudio justificativo, llámese estudio de capacidades de desarrollo, llámese trámite de segundo paso, llámese estudio técnico justificativo, tiene que tener. ¿Sí? Y vuelvo a, bueno, ¿y cómo vamos a presentar el estudio, ¿no? El estudio se compone, digámoslo así, les voy a describir las diferentes fases, ¿no? El estudio tiene que traer una parte de documentación legal en donde se acredite la propiedad del terreno, situaciones jurídicas de esa naturaleza, identificaciones y todo ese papeleo que es lo de menos. Si el terreno tiene una escritura pública, tiene libertad de gravamen y no tiene ningún problema de papeleo, pues eso es lo de menos, porque son papeles que se sacan copias, se van a certificar y ya, esa es la parte menos complicada. Después tenemos la parte del análisis, que son los 10 puntos que acabo de decir. Pero luego viene una parte muy importante, que es la construcción del proyecto conceptual. El proyecto conceptual tiene que ser el reflejo del análisis y no pretender que el análisis es modificado o es elaborado a modo de un proyecto conceptual que yo quiero desarrollar. Porque en esa medida, cuando se empiezan o sea, cuando estos estudios se llevan con la autoridad municipal, pues se nota claramente la manipulación de los datos. Y ese tipo de estudios o ese tipo de expedientes los van a rechazar. Los van a rechazar. Indudablemente lo van a hacer porque, o sea, están siendo analizados por biólogos, por ingenieros forestales, por urbanistas, por arquitectos, por gente que ha estado allí a lo mejor 5 o 10 años y que el proyecto de ustedes no es el primero que ven, sino que a lo mejor están revisando 100 proyectos al año. O sea, imagínense la cantidad de experiencia que tienen estas personas. Entonces, el proyecto conceptual, tanto urbano como arquitectónico, es el resultado del análisis. Un buen proyectista, un buen despacho de arquitectura va a encontrar la manera de resolver, ¿sí?, un proyecto que quepa en ese predio. Y yo recuerdo aquí muchísimo las palabras de
de un gran maestro que tuve, que me dijo en mis tiempos cuando yo estudiaba, que decía, no existe mal proyecto, perdón, no existe mal predio, no existe predio malo, existen malos proyectistas. Entonces, lo que quería decir él es que lo importante es que en cierta forma, en predios que están muy afectados, el proyecto conceptual, la propuesta arquitectónica, la propuesta urbana, junto con su memoria descriptiva, sea el resultado del análisis. Quisiera preguntarles si hasta ahorita alguien tiene alguna duda o algún comentario, porque voy a pasar a la parte de algunos aspectos legales, pero quisiera ver si ahorita alguien tiene alguna duda o quisiera, a manera de enriquecer esto, comentarnos algún caso que actualmente tenga como por ejemplo y yo les doy una opinión. Vamos a dar unos segunditos para que piensen. La idea de todo esto es que se lleven una información muy rica, muy veraz, desde mi punto de vista, cómo tienen que justificar este tipo de proyectos. Bueno, parece que no hay nadie que quiera hacer algún comentario. Acá ya sale uno. Aquí nos comenta, entonces, la pregunta es, entonces, antes de estudio de capacidades, ¿ya deberás tener un proyecto global de lo que pretendes desarrollar? Yo te diría que sí, o más bien yo te digo que sí, pero de forma adicional, el estudio de capacidades, los resultados del estudio de capacidades, los resultados del análisis van a darle una cierta forma a tu proyecto. Es un hecho que en tu estudio de capacidades, para el caso de Zapopan o cualquier municipio, llámese como se llame, tienes que entregar un proyecto conceptual, un anteproyecto. O sea, tiene que venir integrado, porque la parte del análisis tiene que hacer clic con la parte del proyecto. O sea, nada sirve tener el análisis si no sabemos cómo se va a comportar el proyecto o viceversa. Pero lo que la autoridad va a revisar es las consideraciones, cuáles son las consideraciones o las restricciones que te genera tu análisis y cómo tu proyecto mitiga, bueno, se adapta, mitiga o contrarresta esas condiciones negativas. Por eso es importante que cuando ustedes hagan la selección del arquitecto, del urbanista o del especialista, tenga una capacidad de entendimiento global con esta óptica que les digo. Si ustedes pretenden de que el proyecto, más bien que el análisis se va a ajustar al proyecto, ese estudio no va a salir adelante. Simplemente no van a obtener el uso de suelo que ustedes necesitan. Hay otra pregunta, dice, entre todos los cambios que se pueden solicitar vía estudio de capacidades, ¿cuál cambio es más difícil de conseguir más? ¿El CUS, el COS, cambiar el número de unidades, modificar el IDE, alturas o por criterios se pueden conseguir todas? Ya por criterios se pueden conseguir todas. Como dicen mi abuelita, todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar. Entonces, obviamente, para el tema del COS y el CUS, en un estudio de capacidades existe lo que es el CUS Max. Luego voy a explicar qué es. Un terreno, todos los terrenos tienen una capacidad construible que se llama CUS. Dependiendo del uso de suelo, pues es esa capacidad, ¿no?
Entonces, en Zapopan, existe el elemento que se llama CUSMAX, en donde te permiten construir un poco más. Sí, obviamente, pues tienes que hacer un estudio de capacidades para justificar de los 10 elementos que ya les dije que no va a generar una situación adversa a la zona que se haya determinado, y entonces se paga un impuesto adicional para poder tener esa capacidad adicional de desarrollo. Esto en cierta medida es muy bueno porque le das más oportunidad a las personas de poder acceder a un producto inmobiliario, llámese oficinas, vivienda, industria, lo que sea. Y ese impuesto adicional que se paga se va a un fideicomiso, en donde ese fideicomiso se inyecta directamente en obras complementarias para esa zona de la ciudad, lo cual me parece extraordinario, porque entonces es la forma en cómo empiezas a transformar la ciudad de una forma integral. Entonces, volviendo a la pregunta, es todos estos elementos, cuscos y situaciones de este tipo pueden ser modificables en la medida en cómo tu proyecto se adapte a las condiciones de análisis. ¿Sí? Para eso existen los estudios de asoleamiento y para eso el arquitecto en proyectos verticales tiene la flexibilidad de modificar la forma del edificio, ¿no? O sea, si ya tenemos un aspecto de iluminación que nos está generando algún conflicto en el análisis, pues vamos cambiando la forma del edificio para que ese aspecto de asolamiento salga adelante, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, el proyecto es el resultado del análisis. Otra pregunta dice, todo lo que se ha realizado en la zona real con gran densidad, si está dentro de lo que permite el plan parcial, pues el desarrollo de esta zona ha sido muy alto y parece muy por encima del, bueno, pues no sé, tendría que revisar el tema como para poder darte una opinión. No tengo los datos. Yo me imagino que habrá zonas un poquito rebasadas, yo me imagino que otras no, pero bueno, no lo sé. No tengo los datos ahorita a la mano. Bien, entonces, pasando a la parte de la argumentación legal, lo que plantea este webinar es que independientemente por qué camino se vayan, sea una compatibilidad, sea un permiso de uso de suelo condicionado, o sea un cambio de uso de suelo muy radical, modificando el plan de desarrollo urbano, todo lo que ustedes hagan tiene que tener una argumentación legal. Y esta argumentación legal tiene que tener una transversalidad legislativa y normativa. Es decir, fíjense bien, en esta presentación yo empecé desde ONU Habitat. O sea, me estoy trayendo la transversalidad desde ONU Habitat. Y digo, la verdad es porque no me quise meter en un tema muy legislativo de la federación y todo, pero la idea es que bajemos la información desde ONU Habitat, desde la legislación federal, desde normas oficiales mexicanas, desde consideraciones estatales, desde consideraciones municipales y locales, con la mejor intención de que el proyecto esté bien argumentado. Perdón. Esta transversalidad legislativa y normativa nos va a permitir blindar el proyecto. ¿Ustedes han sabido de proyectos autorizados por el TAE? Que muchos han salido adelante a través de la corrupción, pero también se saben de proyectos del TAE que han sido truncados. ¿Sí? La idea es encontrar la medida en que todos los aspectos legales estén blindados, no para hacer lo que cada quien quiera hacer, sino porque efectivamente el proyecto es viable. Y si el proyecto no es viable, no pasa nada. Hay cientos de terrenos más donde se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Dice aquí otro comentario. Entonces, para decidir la compra de un predio a desarrollar, ¿es inminente la consulta, además del DTU, la consulta de un experto en
Claro, por supuesto que sí. Bueno, si me lo preguntas a mí, yo te digo que sí. Este tema lo hablamos en el webinar anterior, que fue creación de proyectos inmobiliarios, y en donde se presentó una gráfica en donde paso por paso todos los elementos de análisis que se tenía que tener para la concepción de un negocio inmobiliario. Digámoslo así, esta es la segunda parte del webinar anterior, porque en el webinar anterior analizamos los inputs para la creación del negocio inmobiliario o del proyecto inmobiliario. Y ahorita nos estamos enfrascando o enfocando en los elementos de análisis que todo proyecto debe de tener, enfocado a conseguir un uso de suelo. Pero un proyecto cabal tiene que analizar todos estos aspectos ambientales, técnicos, sociales, y que a esto se le conoce como parte del análisis del programa arquitectónico o programa urbano. Para los que son arquitectos, urbanistas o ingenieros, saben que debe de existir un programa arquitectónico o un programa urbanístico en donde esta parte de análisis es de cajón. El problema que ha pasado es que esta cultura o esa cultura analítica se ha perdido y nos enfocamos en un render bonito, con Photoshop, con una postproducción, con un branding impresionante, pero entonces son proyectos que no se adaptan a la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa visión para poder construir una mejor ciudad.